siguiente tema va a ser abordado por el maestro Faustino de Luna Cruz y su ponencia se titula Desarrollo de herramientas para la simulación del funcionamiento hidráulico en el lago de Texcoco y apoyo a la toma de decisiones. Faustino. Muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia. Muy buenas tardes a todos. Vamos a presentar aquí algunos resultados de esto que resulta muy curioso. Si bien esto que vamos a presentar en este momento es una de las aplicaciones, ya tiene algunos años trabajando esta actividad, en donde en ocasiones nos encontramos con características de este tipo, ¿no? Por ejemplo, en condiciones normales, vean esta estructura cómo se encuentra, y en una época en donde llueve, vean cómo prácticamente queda el primer piso de las viviendas totalmente dentro del agua, ¿no? Entonces, bueno, esto es una de las problemáticas que hemos venido trabajando en los últimos años con la Comisión Nacional del Agua. Dentro de la metodología en general que se ha trabajado para ese tipo de estudios, bueno, pues partimos de información base en donde estamos hablando de un modelo digital de elevaciones, un análisis hidrológico, por un lado, por el otro, qué infraestructura nos interesa analizar. Hasta el momento hemos trabajado con viviendas como por ejemplo, si tenemos información del año 2010, por decir una de las tantas que se pueden modelar, y esta combinación de modelo digital de elevaciones con la precipitación y con los elementos que nos interesan analizar, pues bueno, se han desarrollado dentro del Instituto de Ingeniería modelos propios para esto, ¿no? O sea, nosotros trabajamos con nuestra información y hacemos la evaluación para cada uno de estos elementos. ¿Qué característica tiene este planteamiento? Que si yo cambio el modelo digital de elevaciones, por ejemplo, con infraestructura, vialidades, carreteras, pues ya tengo que volver a hacer el estudio. Y aquí estamos hablando de viviendas 2010. ¿Qué pasa con escenarios 2030, 2050? Pues tengo que volver a hacer nuevamente estos estudios. Y al final, todo esto estaba encaminado a estimaciones de riesgo considerados como daño anual esperado. Bueno, esta metodología que tiene que aplicarse en muchas ocasiones, surgió lo curioso que de estos trabajos en el desarrollo que se hizo para la Comisión Nacional del Agua, de algunos estudios que tienen que ver con la zona del aeropuerto, la zona colindante al aeropuerto. En alguna de las reuniones se decía, bueno, ¿qué pasa? Yo tengo esta infraestructura, que no es el punto en este momento, pero sí existe ahora la posibilidad de una nueva carretera. ¿Sí? Entonces, las carreteras, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a suceder? Bueno, de manera quizás exagerada, tenemos este tipo de problemas, ¿no? O sea, el hacer una carretera nos provoca que el nivel de almacenamiento que se dé aguas arriba de esta estructura pues sea mayor que si no existiese, obvio, ¿no? Que no existiese la carretera, pero nuestra tarea fue evaluar qué sucedía con esta estructura, ¿sí? Que obviamente esto enfocado a tomar una decisión y sobre todo con cuestiones que tienen que ver con planeación, ¿sí? Bueno, aspectos generales, tomar decisiones, ¿sí? Herramientas que nos permitan tomar decisiones, y en el caso de lo que estamos presentando, bueno, son herramientas desarrolladas es profeso para condiciones particulares que nos interesan analizar a nosotros. Como planteamiento de la información tenemos lo disponible en internet, y en el caso en particular del análisis de inundaciones estamos trabajando con mallas, con celdas, en este caso de 10 metros por 10 metros. Estoy hablando de la zona colindante al aeropuerto, es un modelo de elevaciones, en donde aquí vemos, por ejemplo, dónde está el trazo de la carretera, y que en el caso muy particular de este trazo, sí tuvieron a bien hacerlo en una de las márgenes de los ríos existentes, porque aquí tenemos algunos ríos. Entonces, eso obviamente cambia las condiciones. Y bueno, obviamente toda representación en un modelo matemático tiene que ver con ciertas hipótesis, ¿sí?
del desarrollo que aquí las planteamos. Bueno, ¿qué es estos gráficos? Esta es la zona en la cual se nos pidió hacer el estudio. Aquí estamos representando la lluvia que se presenta para un cierto evento. En la imagen del lado izquierdo tenemos la infraestructura tal cual está en este momento, que aún no se lleva a cabo nada de trabajos de infraestructura hidráulica. De infraestructura vial, sí, esta carretera ya se está empezando a hacer, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí cómo representamos en esta zona de estudio. Estos puntos que vemos aquí representan los ingresos de toda la parte alta de esta zona. O sea, bien sabemos que es la zona del lago de Texcoco, lago, zona baja, tiene zonas de aportación en el cual para nuestro modelo matemático representan estos puntos de ingreso. Y obviamente, como resultado del modelo matemático, podemos tener ciertos comportamientos en zonas que nos interesen. Entonces, aquí tenemos lluvia en toda la cuenca de aportación y algunos hidrogramas de ingresos graficados en esta gráfica, en este punto. Entonces, vamos a ver aquí qué es lo que sucede con la precipitación y su posterior escurrimiento. Entonces, vemos en esta animación, avanza el tiempo, se dan las precipitaciones y se van dando la acumulación de caudales en ciertos puntos. Entonces, aquí vamos a ver cómo en esta parte, bueno, la parte baja, decíamos, el lago de Texcoco, parte baja, tiende a acumularse el flujo. Entonces, si nosotros no tenemos infraestructura para drenar estos puntos bajos, eso puede tardar mucho tiempo en drenarse. Bueno, esta parte que era la primera que nosotros normalmente hemos trabajado, que tiene que ver con la parte hidráulica, los mapas de peligro. Bueno, ahora como un resumen de esas modelaciones matemáticas, aquí vemos envolventes, la acumulación máxima que se da en cada celda de análisis. Y en este caso vemos una comparación de las condiciones actuales y qué pasaría con una infraestructura a un cierto horizonte. Es decir, si yo rectifico los cauces, vemos aquí que hay menos azul. ¿Qué significa esto? Que yo al rectificar estos ríos, ahora voy a conducir el agua a un lugar en donde no me cause un problema. Pero esto que estamos viendo aquí tiene únicamente, se asocia a profundidades de inundación, ¿sí? ¿Qué pasa si yo ahora agrego una autopista? ¿Sí? Aquí aparece la línea en rojo. ¿Sí? Entonces, obviamente, me modifican esas manchas. Y ahora, lo que nosotros tenemos lo importante de este análisis para la Conagua era saber qué pasa en diferentes escenarios de crecimiento urbano, ¿sí? Esto que vemos aquí en color gris es la zona que se le sugirió a la Conagua permitir el desarrollo. Esta zona es demasiado baja y se complica mucho su funcionamiento, por lo menos en cuanto a costo de operación. Entonces nos fuimos a recopilar cierta información existente y pues encontramos el municipio de Chimalhuacán, que tiene crecimientos en su población, por lo menos para el periodo 2000-2005, de 126%, que esto es exageradamente alto. O sea, es algo fuera de todo lo que normalmente trabajamos. Y esto obviamente también tiene que ver con viviendas. El hacinamiento es muy alto. Y como parte del uso de esas herramientas, bueno, ahora tenemos para condiciones actuales, tenemos del orden de 18,000 viviendas, que son los que vemos aquí. Estos puntos que ven aquí son viviendas que sembramos en la zona donde se inunda
y obtuvimos todos los elementos estadísticos para saber cuál era la inundación. O sea, si vemos esta zona de aquí, hay casas que están en la parte baja, en la parte alta. Si tenemos una cierta mancha de inundación, ¿qué tanto se ve afectada cada una de las viviendas? Entonces, con esta herramienta que se desarrolló para la Conagua y para otros estudios, bueno, vamos evaluando qué pasa para ese mismo escenario. ¿Sí? Vemos infraestructura, corrigiendo, rectificando los cauces. Y ahora, si yo rectifico los cauces y hago la autopista, bueno, ¿qué pasa? Este número que vemos aquí abajo tiene que ver con el número de viviendas vulnerables. Es decir, de las 18.500, ¿cuántas se ven afectadas por inundaciones debido a estas condiciones de infraestructura? ¿Sí? Entonces, obviamente, al momento que nosotros graficamos de esta manera, aquí empezamos a observar cómo estos modelos nos van diciendo, aquí no te metas. ¿Sí? O si voy a permitir desarrollos urbanos en esta zona, tengo que prever la infraestructura. Entonces, todo esto que tenemos, pues son herramientas, porque volver a cuantificar este escenario es de la ubicación de 41,000 viviendas en la zona, pero el escenario de saturación, si nosotros extrapolamos lo que se ha presentado, más o menos Chimalhuacán viene quedando por esta parte, la zona baja, ¿no? Entonces, si extrapolamos este hacinamiento que se tiene a la zona probable de desarrollo, estamos hablando de casi 33,000 viviendas vulnerables. ¿Sí? Y bueno, esto era con vistas de planeación o tomar decisiones que pudieran ser hasta de esta zona, dejarla para desarrollos deportivos. ¿Sí? No vamos a permitir que se tengan asentamientos urbanos. ¿Sí? Obviamente, bajo ciertas consideraciones para los costos en las viviendas, pues esto ya lo podemos llevar a pesos. ¿Sí? O sea, que a pesos actuales, bajo ciertas consideraciones de desarrollo, entonces yo ya tengo elementos para saber si me conviene invertir o de plano cambio el trazo de algunas de las infraestructuras. Ya estamos hablando de si se presentara Arlene con el hacinamiento semejante a Chimalhuacán. En esa parte de estudio tendríamos del orden de los 1,600 millones de pesos asociados al daño en viviendas. O sea, todo lo que hemos trabajado hasta el momento tiene que ver con viviendas. Obviamente que hay otra infraestructura que está, obviamente, en estos, que tiene que ver con estos problemas de la sociedad, hospitales, escuelas, las mismas vialidades que se ven afectadas, pues que no lo estamos considerando en este estudio. Y lo curioso de este análisis es que el trazo de la autopista, o el análisis más bien de la autopista, no estaba dentro de los términos de referencia del convenio que se desarrolló, pero como teníamos todos los elementos, pues fue relativamente fácil presentar estos estudios. Y bueno, comentarios más que conclusiones, porque obviamente parte de nuestra función con la Conagua es darles elementos para que ellos tomen decisiones, y que tomen decisiones antes de, no después de. Sí, porque ya después de, todos conocemos lo que sucede. Y bueno, todo esto pues se va retroalimentando con los jóvenes del grupo, y pues obviamente que también nos sirve a nosotros para seguir desarrollando su trabajo. Muchas gracias por su atención. Faustino, muchas gracias. Tenemos una pregunta del doctor Buitrón, ahí atrás. Bien interesante la presentación y un Gracias. poco
pues la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Como público y como investigadores, es con lo que dijo Juan Manuel, si eso va a ser hidropuerto en época de lluvias y aeropuerto en época de secas. En tu cálculo utilizaste también o consideraste también los hundimientos, porque cada vez que se vayan asentando más y más y más, pues ahí se va a hundir, ¿no? Es la zona que más se hunde de la ciudad. Sí. Si recuerdan la imagen esta donde decía yo con verde y con gris, ¿cuál es la zona que en principio se plantea a la Conagua que puede ser habitable? Esa zona también tiene que ver con los asentamientos. Estamos en casi la transición. Es esta parte de la zona más complicada de zona, es esta parte de aquí. Aquí los asentamientos son menores respecto a esto. No digo que no hay. O sea, el aeropuerto le atinaron. Pero esta parte de esta zona que tenemos aquí no es tan grave el problema del asentamiento. Obviamente también aquí es necesario, hay muchas dudas, o sea, de hecho hasta el polígono delimitado por la zona de crecimiento es una gran duda porque que se ponga y que se respete. ¿Y dónde? Donde tenga menos asentamiento. ¿Qué infraestructura voy a poner? No tan pesada, en fin, muchos lineamientos, normas de desarrollo urbano, ¿no? Faustino, muchas gracias. Otra pregunta de Adriana Palma. Y otra de Judith. El modelo, por supuesto, tiene la capacidad de que bajo diferentes escenarios tú cambiarás la topografía y analizar ante la vulnerabilidad de proyecciones de hundimiento a futuro en la zona. Sí, tanto la topografía como las condiciones de las viviendas. O sea, en este caso consideramos una vivienda promedio de las que hay en este momento en la zona. ¿Sí? O sea, esta zona que vemos aquí de crecimiento esperado tiene ciertas características. Obviamente, si yo pongo una mejor infraestructura, pues esto tengo que actualizarlo, porque pues ya los costos son mayores de la infraestructura. ¿Sí? Sí. Y volver a hacer el cálculo y volver a hacer las corridas. Sí. Faustino, bueno, a mí me llama mucho la atención porque piensan en la zona más bueno, en esa imagen al norte, pero también hay mucha aportación y mucho crecimiento en toda la zona de Catepec y Nezahualcóyotl, y eso sería otro tema, pero bueno, en lo que tú presentaste, si se hace la rectificación de los ríos, eso ya es un planteamiento que le estás proponiendo a la Conagua, y ya le estás diciendo, aquí va a haber problemas. El insistir en hacer esa carretera que ya se está desarrollando y que, como vemos en un momento dado, si extrapolas cómo va a crecer la población de Chimalhuacán a toda la zona, pues la carretera va a tener puntos rojos, puntos muy sensibles que en este momento deberían de alguna manera rediseñarse o pararse. ¿Qué es lo que hace la Conagua cuando tú le presentas estos resultados? ¿El reencauzamiento no le sirve nada más? Mira, esta respuesta es muy complicada para mí porque desafortunadamente las reuniones que hemos tenido con la Conagua prácticamente se basan en resultados de ese estudio. Aquí vemos que hay elementos para platicar de otras cosas adicionales. O sea, de hecho, tan es complicado el problema como que las lagunas que aparecen acá abajo, estas lagunas, bajo ciertas condiciones, no se requieren, bajo ciertas condiciones, pero necesitamos aterrizarlos y otra vez, que alguien tome decisiones, porque tenemos las herramientas para evaluarlas, porque lo que estamos presentando aquí tiene que ver con cuestiones hidráulicas, pero mantener estos cuerpos de agua en cuestión de aves tiene sus características también de complejidad. Y estas son las que nosotros
estamos provocando estas lagunas que vemos acá abajo. Nosotros conformamos los bordos que definen esa laguna, pero esto que está aquí es una laguna natural que también va a tener aves, ¿no? Entonces, sí parecería ser que ojalá pronto, llegado el momento, este estudio se entregó, fue de octubre de 2016 a octubre de 2017, y ojalá y pronto nos pongamos a platicar con la Conagua de estos resultados. Ya olvidemos el convenio, ¿no? O sea, ¿qué pueden adicionalmente ellos empezar a prever de todo esto? Y si es necesario, replantear muchas soluciones. Durante el desarrollo de otros estudios se pensaba, bueno, ¿y qué pasa si yo saco el agua por acá por el norte, no la traigo al sur? Puede ser. Muchas gracias, Faustino. Una última pregunta. Es nada más un comentario para reforzar un poco la respuesta. El objetivo del estudio actual fue el desarrollo de la herramienta que permita hacer la identificación de las zonas con posibles problemas de inundación. Entregarle a la Conagua o presentarle a la Conagua ya esta herramienta para que, en función de la capacidad de la identificación de zonas de inundación, junto con los tirantes de inundación, se empiece a revisar qué decisiones se van a tomar para poder decidir el uso de los terrenos que colindan con el aeropuerto. La zona de estudio que tenemos aquí no es la zona interior del aeropuerto, es la zona externa, la que recibe los escurrimientos de los ríos de Oriente. Sí es cierto que se está haciendo ya infraestructura a esa autopista, y entonces lo que se les recomendó en este momento es que vean las alcantarillas que permitan el libre flujo del agua. Pero también se vio la necesidad de, se le dijo a la Conagua, se le sugirió a la Conagua que se analizara ya la posibilidad de que las rectificaciones fueran hechas con mayor profundidad, con una nueva revisión, que no es un trabajo que tiene que hacerse de forma inmediata, puesto que el aeropuerto no entrará en operación el próximo año. Pero el objetivo central es el desarrollo de la herramienta para que la Conagua sepa que existen estas posibilidades y entonces se pueda tomar como una herramienta para basar las decisiones que mejoren las condiciones de el uso que se le dé al suelo colindante al aeropuerto. Gracias por la aclaración.